Esto sucederá en el capítulo 108 de la segunda temporada de la telenovela Karsu, La fuerza de una madre, que está siendo transmitida por Univisión y nuestro canal Eli TV. Felix estaba relajada platicando con Hassan, y entre risas le contó que la noche anterior había dormido profundamente, con una paz que hacía tiempo no sentía. Dijo que estaba feliz porque al fin todo parecía acomodarse, sobre todo ahora que Re estaba pagando por el daño que le había hecho a su hija Karsu. Mientras charlaban, Felix aprovechó para decirle a Hassan que tenía que empezar a cuidar lo que comía, ya que con el sobrepeso corría el riesgo de enfermarse. Hassan, fiel a su estilo, se quejó diciendo que la comida saludable parecía comida para vacas y que él nunca iba a dejar la carne. Felix, divertida, se reía cada vez más fuerte, hasta que llegó Ashley para despedirse, ya que Homer la esperaba. Ella se fue, y Hassan seguía molesto, protestando mientras Felix no paraba de reírse de sus ocurrencias. Irmak, por su parte, decidió ir al club a visitar a Kivank y ponerse al tanto de cómo iban las cosas allí. Kivank la recibió con una gran sonrisa y le contó que todo marchaba muy bien, y que ahora incluso Hassan le daría apoyo en unos nuevos proyectos. La conversación iba de maravilla hasta que alguien llamó a la puerta. Kivank fue a abrir, y para sorpresa de Irmak, apareció la novia de él. Al verla, sintió un nudo de celos en el estómago, aunque intentó disimularlo. Sin pensarlo demasiado, dijo que era mejor marcharse, y se fue con una sonrisa forzada para no seguir sintiéndose incómoda con la situación. Mientras tanto, Karsu llegó temprano a la casa de Bora para organizar pendientes y revisar las preparaciones en curso. Bora, apenas la vio entrar, no pudo evitar halagarla diciéndole que estaba preciosa, lo que la dejó algo sonrojada y agradecida. Luego se sentó junto a él para mostrarle los avances con los arquitectos y los planes en detalle. En medio de esa conversación, la cocinera apareció para ofrecerle café a Karsu, y Bora, entre risas, pidió que por favor no la quemara de nuevo, recordando aquella ocasión en que un café caliente casi la metía en problemas. Los dos rieron juntos, y Karsu retomó con seriedad la explicación de todo lo que tenían preparado para el día. Por otro lado, Hassan, aprovechando un rato de soledad en un restaurante, se pidió un plato enorme de carne, feliz de poder darse un gusto sin Felix cerca. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el primer bocado, Felix apareció de sorpresa y se enfureció al verlo. Le reclamó con dureza que no podía seguir con esos excesos, que si no cambiaba terminaría enfermo. Hassan trató de justificarse diciendo que solo quería disfrutar un poco, pero Felix fue tajante: nada de carne de ahora en adelante. Él se quedó mirando su plato con resignación, sintiéndose derrotado porque sabía que con Felix cerca no podría seguir comiendo como quería. Mientras tanto, en la casa de Bora, Karsu escuchó un ruido en la cocina y descubrió que una empleada había roto un vaso. Aprovechó para preguntar si la invitada de Bora seguía en la casa y recibió un sí por respuesta. Intrigada pero evitando mostrarlo, volvió a la oficina, murmurando para sí misma hasta que Bora la escuchó y se rió, preguntándole por qué hablaba sola. Ella, avergonzada, intentó disimular cambiando de tema rápidamente. Mientras Felix caminaba por el conjunto residencial rumbo a la casa de Turkan, notó que casi todos los vecinos estaban reunidos en pequeños grupos celebrando y comiendo carne. Ese ambiente festivo le pareció una especie de castigo del destino, pues justo ella venía de insistirle a Hassan que dejara de comer carne y ahora parecía que todos a su alrededor estaban tentándola. Apenas avanzó unos metros, un vecino muy amable le ofreció un gran pedazo, pero Felix, con gesto serio, lo rechazó y siguió de largo. Apenas dio 2 pasos, apareció Efren con una sonrisa enorme para volver a ofrecerle carne, como si fuera imposible negarse. Felix otra vez se contuvo y le dijo que no quería nada, aunque por dentro se moría de ganas. Sin darle más vueltas, Efren la acompañó directamente hasta la casa de Turkan, asegurándole que tenían que hablar de algo importante. Al entrar, Felix se quedó de piedra al ver a Gina sentada cómodamente en la sala de Turkan, como si esa fuera su propia casa. De inmediato, le preguntó a Turkan qué significaba todo eso y por qué Gina estaba allí. Turkan trató de mantener la calma, pidiéndole que hablaran sin alterarse, pero Gina, al notar la reacción explosiva de Felix, salió corriendo hacia una habitación y cerró la puerta con seguro, muerta de miedo de que se armara una discusión mayor. Desde adentro, comenzó a gritar que había tenido problemas y que por eso no había podido viajar, que en realidad no sabía qué hacer. Felix, con la paciencia agotada, se giró hacia Turkan y le exigió explicaciones, incapaz de creer que su propia hermana le ocultara algo tan serio. Gina, escuchando la dureza de la voz de Felix, intentó salir para hablar, pero Felix le gritó que no quería verla, que mejor se marchara porque en ese momento no la soportaba de lo enojada que estaba. Gina, viendo que no tenía escapatoria, bajó el tono de voz e intentó explicarse con calma. Le contó que justo cuando estaba a punto de viajar, se desató una pelea dentro del avión y, por culpa de eso, la aerolínea la sancionó, prohibiéndole volar por un tiempo. Desesperada, sin un lugar donde quedarse ni alguien que pudiera ayudarla, recordó a Turkan y decidió buscarla porque sabía que ella al menos la escucharía. Gina reconoció que Turkan fue la única que le tendió la mano, permitiéndole quedarse en su casa mientras resolvía el problema con la aerolínea.
ya que ahora estaba en lista negra y no podía tomar un vuelo como cualquier persona. Tratando de suavizar las cosas, le dijo a Felix que no había mala intención de por medio, que simplemente estaba desesperada. Mientras tanto, Bora y Karsu seguían concentrados en organizar papeles y pendientes, cuando de repente apareció en la sala la invitada de Bora, quien se levantó muy fresca a dar los buenos días. Bora, sonriente, se acercó a abrazarla con naturalidad, gesto que incomodó a Karsu, quien no entendía la cercanía entre ellos. Tras preguntarle si había descansado bien, la mujer contestó que sí, que había pasado una gran noche y que se sentía feliz de estar allí. Karsu, intentando ocultar su incomodidad, se presentó enseguida y la invitada, muy tranquila, le respondió que se llamaba Saine. Bora aprovechó para explicar que Karsu era su asistente y siempre estaba a su lado en todos los asuntos laborales. Para romper el hielo, le preguntó a Saine qué quería hacer ese día, pero antes de responder, ella agradeció las flores que había recibido y quiso saber si él trabajaba desde casa. Karsu aclaró que normalmente lo hacían en la oficina, pero que a veces tocaba reunirse en la casa. Saine sonrió y le dijo que le gustaba la gente directa, que no tenía filtros y decía todo sin vueltas. Karsu, sin perder la calma, respondió que a ella también le gustaba la franqueza, que podía ser transparente sin problema. Entre risas, Saine confesó que era prima de Bora, lo que de inmediato hizo que Karsu se relajara y se le borrara esa puntita de celos. Bora, notando el cambio de ánimo, le preguntó si ya estaba tranquila, pero Karsu, con orgullo, le dijo que siempre lo había estado, bromeando con que no sabía que él tenía primas. Lo que provocó una carcajada compartida entre las tres. Irmak llegó a la casa de Turkan intrigada por el alboroto que había escuchado y, apenas entró, se encontró con la sorpresa de que Hina estaba ahí. Poco a poco fue entendiendo toda la historia detrás de su regreso, mientras Felix, todavía llena de enojo, no se guardaba nada y decía que ojalá Hina se hubiera quedado bien lejos para no verla nunca más. En medio de esa tensión, Irmak soltó que Bora casi se había agarrado a golpes con Rea para defender a Karsu, lo que dejó a todos con la boca abierta. Turkan y Hina comentaron que eso estaba bien, que ya era hora de que Rea aprendiera a respetar, pero Aika, algo celosa, dijo que no le gustaba que Bora se metiera en esas peleas. Porque él no era así y mucho menos por defender a Karsu. Mientras tanto, en otro ambiente más tranquilo, Saime conversaba con Karsu y le contó que era periodista dedicada a viajar por el mundo investigando sobre el cambio climático y la protección del planeta. Karsu escuchaba con genuino interés, admirando ese trabajo tan apasionante, mientras Bora añadía que su prima siempre había sido una idealista, llena de ideas sobre política, economía y medio ambiente. Karsu, algo apenada, respondió que ella no era nada especial, que solo era asistente de Bora y madre de 3 hijos de los que estaba muy orgullosa. Saime, sonriendo, le dijo que al día siguiente tendría una conferencia en la universidad, pero que luego estaría libre y le encantaría conocer a sus hijos. Karsu, sorprendida, reaccionó con un Cristo espontáneo, aunque enseguida aceptó la idea con amabilidad. En la escuela, Dennis permanecía en su pupitre mientras sus compañeros salían al recreo entre risas y planes de juego. Como siempre, se entretenía con sus dibujos, sin mostrar interés en unirse al grupo. De pronto, se levantó y se acercó a la silla de un compañero, donde notó un objeto que llamó su atención. Mirando a los lados para asegurarse de que nadie lo viera, lo tomó y lo guardó en su bolso como si nada. Sin embargo, lo que Dennis ignoraba era que ese pequeño impulso de tomar algo ajeno podría traerle complicaciones más adelante, porque las acciones que parecen insignificantes suelen tener consecuencias inesperadas. Por su parte, Felix, aún indignada con todo lo sucedido, fue directo a contarle a Hassan la historia de Hina. Le dijo que no podía creer que, en vez de regresar a su pueblo, estuviera quedándose tan tranquila en casa de Turkan, y peor aún, que ahora estuviera en la lista negra de las aerolíneas sin posibilidad de viajar. Hassan, escuchando con calma, le aseguró que se encargaría de aclarar la situación y llamó a Jackie para pedirle que investigara a fondo por qué Hina había sido reportada. Después de colgar, se quedó esperando pacientemente la respuesta, seguro de que tarde o temprano Jackie descubriría cada detalle de lo que realmente había pasado. Karsu llegó a su casa después de un día agotador, con ganas de descansar, pero apenas abrió la puerta se encontró con Rea esperándola. Él, con la cabeza baja, le pidió entrar para hablar, aunque Karsu no pudo ocultar su fastidio. Rea respiró hondo y comenzó a hablar, confesando que toda su vida había sido una miseria y que estaba ahí para pedirle perdón por todo el daño que le había hecho. Karsu lo miraba incrédula, pero él siguió diciendo que su obsesión por vengarse la había destruido a ella y a él mismo. Ella, con firmeza, le contestó que, en realidad, gracias a esa presión aprendió a salir adelante y ser independiente. Fue entonces cuando Rea soltó la verdadera razón de su visita. Iba a regresar a su pueblo y quería dejarle la custodia completa de los niños. Karsu quedó impactada, preguntándole si hablaba en serio, y él le confirmó que sí, que esa misma tarde pasaría por ellos para entregárselos antes de irse. Un rato después, Irmak llegó y encontró a Karsu pensativa, perdida en sus pensamientos. Al verla, le preguntó qué pasaba, aunque primero le soltó que Hina estaba en la casa de Turkan porque había tenido un problema en un avión y no pudo viajar.
Karsu se rió un instante, pero enseguida se puso seria para contarle lo que realmente la tenía bloqueada. Rea había llegado a disculparse y le había dicho que le dejaría a los niños. Irmak, con los ojos abiertos de la sorpresa, le preguntó si eso sería verdad, si de verdad Rea cumpliría con lo prometido. Karsu, aún en shock, respondió que no sabía qué pensar, que todo había sido tan repentino que no lograba entenderlo. La espera no fue larga. De pronto, tocaron a la puerta y ahí estaba Rea, con los niños y todas sus maletas. Apenas la vieron, los niños corrieron a abrazarla con una felicidad que le llenó el corazón. Rea se agachó frente a ellos y les explicó que era momento de despedirse, que nunca olvidaran cuánto los quería y que se portaran bien con su mamá. Entre abrazos y lágrimas, los pequeños le decían que lo iban a extrañar y que lo esperarían en vacaciones. Rea los abrazaba fuerte, tratando de contenerse, sabiendo que ese instante sería uno de los más duros de su vida. Cuando llegó la hora de irse, Rea miró a Karsu con seriedad y le dijo que esperaba que todo saliera bien. Luego salió, y mientras los niños seguían observando por la ventana, él les hacía muecas divertidas y se despedía con la mano una y otra vez, aunque por dentro se sentía destrozado. Karsu, conmovida pero también aliviada, pidió a los niños que se lavaran las manos porque tenía una sorpresa preparada para el día siguiente. Ellos, emocionados, comenzaron a hacer preguntas, pero ella solo les dijo que esperaran a mañana, disfrutando en silencio la sensación de volver a tenerlos bajo su techo y de empezar una nueva etapa con ellos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado dale like y suscríbete.